Vamos a realizar la siguiente consulta en Power Pivot con una base de datos que tenemos en Access. La consulta nos dice el número de migrantes con mayor o igual a 2 hijos que migraron en el último año y por país. Nos dirigimos a Excel en una hoja en blanco y vamos a importar nuestra base de datos desde Access. Nos dirigimos a Power Pivot, administrar, pero yo ya tengo importada mi tabla. Para poder importar, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a base de datos, seleccionar The Access. En examinar vamos a buscar nuestra base de datos. Yo la tengo en escritorio, la selecciono, abrimos, ponemos siguiente, dejamos marcado la selección que ya está previamente, siguiente, y nos va a dar las opciones de las tablas que tenemos en Access. Para poder trabajar vamos a marcar todas y ponemos finalizar. Al poner finalizar se nos va a aparecer la tabla que yo ya tengo, pero como yo la importé no voy a finalizar. Listo, entonces aquí vamos a poder ver todas las tablas que teníamos en Access se nos importaron. Bien, ahora con respecto a nuestra consulta, nos pidió el año, verifiquémoslo por favor, el año que migraron en el último año, nos dice. Entonces nosotros debemos tener los años de migración. En nuestra base de datos tenemos por fechas completas, entonces vamos a realizar y agregar una nueva columna que nos especifique los años. Vamos a digitar igual year y vamos a seleccionar nuestra fecha de migración. Seleccionamos toda la columna y cerramos paréntesis. Damos enter y entonces tenemos nuestra nueva columna. Damos doble clic para ponerle el nombre. Nuestra columna se llamará años migración. Vamos a ponerle años mig. Le damos enter. Entonces ya podemos trabajar en nuestra base de datos con la consulta que deseamos. Nos dirigimos a tabla dinámica, gráfico dinámico. Vamos a trabajar en la hoja que ya teníamos abierta. Nos solicitaban los emigrantes, vamos a ponerlo en valores. Nos solicitaban el país, vamos a ponerle en categorías y podemos visualizarlo en la parte izquierda. También nos pedían el número de hijos. Tenemos en nuestra tabla de migrantes. Y por último nos pedían que sea del último año. Entonces nosotros vamos a utilizar la columna que creamos con años de migración. Y de esta manera vamos a filtrarlo. Nos pedía el último año y el último año era el 2018. Desmarcamos y solo seleccionamos el año que se nos solicitó. Entonces podemos ver que es el año 2018 de cada país. El número de hijos también se nos solicitó que sea mayor de 2 o más. Entonces vamos a filtrar. Desmarcamos
los números que no corresponden, y en nuestra tabla tenemos que existen personas con hijos entre 0 y 10. Entonces solo vamos a desmarcar el 0 y el 1. Entonces podemos ver que existen 8 barras en cada país y en el año 2018. Vamos a darle valores para que se visualice. Desplegamos el signo más y ponemos en etiquetas de datos. Y podemos ver los valores que nos solicitaron. Ahora vamos a realizar la siguiente consulta que nos decía: un reporte de migrantes que sean solo de Estados Unidos. Debemos tener en consideración que solo sean de Estados Unidos. Para eso nos dirigimos a nuestra base de Power Pivot, tabla dinámica. Seleccionamos tabla dinámica, vamos a trabajar en una nueva hoja. Y vamos a realizar lo que nos solicitaron. Nos decía que necesitamos los emigrantes. Vamos a coger en mi cédula también en valores para que nos dé un conteo. Nos pedía el año de migración o los años de migración. Entonces vamos a seleccionar los años que nosotros creamos antes de realizar la consulta. Necesitamos también la fecha de migración. El país de migración. Pero nos pedían específicamente de Estados Unidos. Entonces vamos a filtrarlo. Ubicamos en filtros y nos aparece en la parte izquierda superior. Desplegamos la flechita que nos indica que está seleccionado todos los países. Marcamos en seleccionar varios elementos. Desplegamos en el signo más. Desmarcamos y solo vamos a coger Estados Unidos, que era lo que nos solicitaba. Una vez filtrado podemos ponerlo en filas. También nos pide el número de hijos que tenemos en la tabla de migrantes, pero vamos a filtrarlos. De la misma manera arrastramos a filtros y en la parte izquierda superior se nos aparece y podemos filtrarlo. Marcamos seleccionar varios elementos, desplegamos y desmarcamos las que no necesitemos y aceptamos. Cuando la filtremos podemos ubicarla en filas para que se nos siga ordenando. Ahora vamos a hacer la ocupación. Recordemos que la ocupación tiene otra tabla que le conecta entre migrantes y ocupación, y la tabla se llama emigrantes y ocupación. Vamos a trabajar con mi cédula, vamos a ponerla en valores y vamos a realizar la siguiente acción. Damos clic izquierdo en configuración de campo de valor, seleccionamos recuento distinto, aceptamos y esto nos va a permitir que en la ocupación se nos genere una consulta más limpia. Marcamos ocupación y recordemos que el recuento de cédula ya no nos haría falta, entonces la podemos eliminar porque nos va a hacer un reconteo con la ocupación. Lo mismo realizamos con la tabla
profesión, arrastramos a valores, entonces vamos a proceder a ordenarlo. En filas, desde la parte superior, desde el primer elemento, seleccionamos con clic izquierdo, configuración de campo. En subtotales y filtros ponemos ninguno. En diseño e impresión, mostrar etiqueta de elementos en forma tabular y aceptamos. Hacemos la misma acción con años. La fecha de migración. Los países. El número de hijos. Clic izquierdo. Subtotales ponemos ninguno. Diseño e impresión, mostrar etiquetas. En la ocupación nombres también, configuración de campo. Seleccionamos ninguno. En la otra pestaña mostrar etiquetas. Aceptamos. Y en profesión de la misma manera. Y entonces podemos ver nuestra consulta nacional de migrantes del año, de todos los años de migración, la fecha de migración, el país, el número de hijos y la ocupación. Y como podemos ver, todos son de Estados Unidos como se nos pidió. Entonces esta sería nuestra consulta.